Oak Street, Nueva York, 2008. Un estudiante llamado Mark Henderson desaparece. La versión oficial robó $2,000 de alquiler a sus compañeros de piso y huyó. La policía emitió una orden por robo. El caso se enfrió. El único testigo de lo que realmente ocurrió es un asqueroso sofá de vinilo de los años 70. Durante 15 años, la casa se convierte en una leyenda del campus, la casa del sofá apestoso. Pasa por allí toda una generación de universitarios, sin dinero, todos aceptando la única regla extraña del casero, el señor Curlin. El sofá se queda. Es un monstruo marrón vómito encajado permanentemente en la sala de estar. Tiene un hedor que ningún ambientador puede matar, un olor a lana húmeda, químico, cereza artificial con su propia humedad. Los inquilinos se ríen de ello. Le echan una manta por encima. Advierten a sus amigos. Nunca jamás miran dentro. Luego, en 2023 llegaron Josh y Ben. Solo eran 2 alumnos de tercer año, más compañeros desde primero, desesperados por una casa barata fuera del campus. El descuento de $200 en el alquiler por el sofá no removible le pareció una ganga a Ben. Pero Josh era distinto. No le importaba el descuento. Y después de 3 días viviendo con ese olor se le acabaron las excusas. Iba a sacarlo aunque tuviera que cortarlo en pedazos. Antes de continuar, solo quiero agradecerte por tomarte el tiempo de escuchar mi historia. Si te sientes cómodo, dime desde dónde me escuchas y qué hora es allí donde estás. Ahora déjame contarte mi historia. A Josh no le importaba el descuento de $200. No pensaba vivir así. El sofá estaba en medio de la sala como un cadáver que nadie quería reconocer. Era una cosa asquerosa de vinilo setentero marrón, cuarteada supurando una especie de espuma amarillenta por las costuras. El olor golpeaba a cualquiera en cuanto abría la puerta principal. No era solo rancio o amó. Era biológico, como si algo hubiera muerto y siguiera muriendo. Ben llevaba intentando justificarse desde que se mudaron hacía 3 días. Es solo vintage de viejo, había dicho, echándole otra manta encima. Ya iban 4 mantas. Aún así, seguían oliéndolo. Josh se quedó en la cocina mirando el contrato de alquiler que Curlin les había hecho firmar. Allí estaba en texto mecanografiado. El inquilino acepta una reducción de $200 en el alquiler en consideración del sofá no removible en el área principal de estar. No removible. No incluido. No suministrado. No removible. Ben. Vamos a deshacernos de él, dijo Josh con firmeza. Ben levantó la vista del teléfono. Tío, el contrato dice. Empezó. No me importa lo que diga el contrato, lo interrumpió Josh. No voy a pasar un año oliendo esa cosa. Ben se puso de pie. Llevaba siendo compañero de cuarto de Josh desde primero. Sabía cuando Josh hablaba en serio. Está bien, suspiró. ¿Cómo lo movemos? Está como encajado aquí. Josh agarró un cúter del cajón de la cocina y una palanca del garaje. No vamos a moverlo, dijo. Vamos a destruirlo. Lo sacaremos en piezas. Ben miró el sofá, luego a Josh y otra vez al sofá. Curlin se va a enfadar, advirtió. Que me demande, respondió Josh. Vamos. Apartaron la mesa de centro. Josh se arrodilló junto al sofá y presionó el cúter contra el vinilo. Era más duro de lo esperado. Tuvo que cerrar de un lado a otro. El olor empeoró de inmediato. Ben tuvo arcadas y retrocedió. Jesucristo. ¿Qué es eso?, balbuceó Ben. Solo ayúdame, gruñó Josh. Ben se tapó la nariz con la camiseta y agarró la palanca. La metió en la parte trasera del sofá y tiró. Se oyó un desgarro húmedo. Salió un trozo de espuma oscuro y empapado en algo. No era agua. Era espeso. Tenía un color que ninguno de los dos quería mirar. Josh cortó más profundo. Su mano rozó algo sólido, no espuma. Metió la mano y tiró. Era una cartera. Cuero negro empapado con el líquido que goteaba de ese sofá. Josh la abrió. El plástico estaba deformado, pero aún podía verse la identificación dentro.
un carnet de estudiante de esa universidad. La foto mostraba a un chico quizá de 20 años sonriendo. El nombre decía Mark. El año 2008. Ben, dijo Josh en voz baja. Ben, mira esto. Ben se inclinó. Se le puso la cara blanca. ¿Por qué hay una cartera en el sofá?, susurró. Josh no respondió. Estaba apartando más espuma. Le temblaban las manos. El olor era ya insoportable, pero no podía parar. Apartó una sección de vinilo y espuma y lo vio. Una cara. Ya no era una cara. Era cuero marrón y encogido. Y los ojos no estaban, pero los dientes sí. La boca estaba abierta como si estuviera gritando. Ben gritó, un grito de verdad. Retrocedió tambaleándose y chocó contra la pared. Dios mío. Dios mío, Josh. ¿Qué carajo? Josh soltó la espuma. Se puso de pie echándose hacia atrás. Su cerebro intentaba procesar lo que acababa de ver. Había un cuerpo en el sofá. Un cuerpo humano en el sofá. El sofá junto al que se habían sentado durante 3 días. El sofá con el que habían convivido otras 20 tandas de estudiantes durante 15 años. «Tenemos que llamar a la policía», dijo Josh con la voz temblorosa. Ben hiperventilaba. «Van a pensar que fuimos nosotros», jadeó. «Van a pensar que lo matamos». «Nosotros no lo matamos», dijo Josh. «Es de 2008. Íbamos a la secundaria». «Van a pensar que sabíamos», insistió Ben. «Van a pensar que nos mudamos aquí porque lo sabíamos». Josh sacó el teléfono. Le temblaban tanto las manos que apenas podía marcar. Contestó la operadora. Él ni siquiera sabía lo que estaba diciendo. Algo sobre un cuerpo. Algo sobre 515 Oak Street. Algo como por favor envíen a alguien ahora mismo. La operadora le dijo que se mantuviera en la línea. Le dijo que no tocara nada. Le dijo que los oficiales ya iban en camino. Josh miró a Ben. Estaba sentado en el suelo con la espalda contra la pared mirando el sofá. Josh miró la billetera en su mano. Mark 2008. El sofá había estado allí durante 15 años. Alguien lo había puesto dentro. Alguien lo sabía. Y alguien había estado alquilando esa casa año tras año contando a los estudiantes lo del descuento del sofá apestoso como si fuera una broma. Se escuchaban sirenas a lo lejos. La detective Harding era una mujer de unos 40 años, con el cabello corto y gris, y la expresión de alguien que ya ha visto todas las formas posibles de estupidez humana. Separó a Josh y a Ben de inmediato. Josh se quedó en la cocina. Ben fue al garaje. La casa estaba llena de policías, fotógrafos, personas con trajes blancos. Alguien colocó cinta en la puerta principal. Harding se sentó frente a Josh en la mesa de la cocina. Tenía una libreta. No sonreía. «Cuéntame todo», dijo. «Empieza desde que te mudaste». Josh le explicó. «Hace 3 días. Firmamos el contrato. Notamos el olor. Decidimos deshacernos del sofá. Encontramos la billetera, encontramos el cuerpo. ¿Y justo hoy decidiste cortarlo?», preguntó Harding. «Sí», respondió Josh. «¿Por qué hoy?», insistió. «¿Por qué no ayer? ¿Por qué no la semana pasada?» «Nos mudamos hace 3 días», repitió Josh. «Ya veo», dijo Harding. «Entonces te mudas, hueles el sofá y tu primer instinto es destruirlo, no llamar al propietario, no pedir un reemplazo. Vas directo por un cúter y una palanca». Josh se movió incómodo en la silla. Olía muy mal. «Ajá», dijo ella escribiendo algo en su libreta. «¿Y no se te ocurrió preguntar por qué olía tan mal?» «Pensé que solo era viejo», dijo Josh. «¿Estudias aquí?», preguntó Harding. «Sí, 3er año». «¿Cuál es tu carrera informática?». «Entonces eres un chico inteligente», afirmó Harding. «¿Me estás diciendo que un chico listo como tú no pensó que era raro que en tu contrato hubiera una cláusula específica que prohibía mover un sofá?» «Pensé que era raro». «Sí, pero aún así lo quitaste». «No lo quité», corrigió Josh. «Lo destruí». «¿Por qué?». «Porque no quería vivir con eso». Harding se recostó en la silla. «Aquí está lo que no me encaja, Josh.
Firmas un contrato que dice explícitamente no toques el sofá. Te mudas. El sofá huele mal. Y en lugar de llamar al propietario o hacer preguntas, le das con una palanca y convenientemente descubres un cuerpo de hace 15 años. ¿Ves por qué eso parece sospechoso? A Josh se le encogió el estómago. ¿Cree que yo hice esto? Creo que el momento es muy conveniente, respondió ella. Tenía 12 años en 2008, dijo Josh rápidamente. Lo sé, respondió Harding. No digo que lo hayas matado. Te estoy preguntando por qué tú fuiste el que lo encontró. 15 años, docenas de inquilinos, y tú eres el que decide abrir el sofá. Josh no tuvo respuesta. Sonaba raro cuando ella lo decía así. ¿Has conocido alguna vez al propietario? El señor Curlin preguntó. Una vez, respondió Josh. Cuando firmamos el contrato. ¿Qué te dijo sobre el sofá que venía con la casa? Que nos descontaría $200 del alquiler si lo manteníamos. Harding lo anotó. Dijo porque... No solo que estaba atascado. ¿Atascado cómo? No lo sé, admitió Josh. Dijo que no cabía por la puerta. ¿Y eso no te pareció extraño? Josh se detuvo. ¿Qué había pensado que algún inquilino anterior lo había metido a la fuerza y no podía sacarlo? Tenía sentido en ese momento. Ahora ya no lo tenía. Harding se levantó. Vamos a necesitar que te mantengas disponible. No salgas de la ciudad. Si tengo más preguntas te llamaré. ¿Eso es todo?, preguntó Josh. Por ahora. ¿Y el cuerpo? Y Mark Harding lo miró como si acabara de decir algo interesante. ¿Cómo sabes que se llama Mark Josh? Hizo un gesto débil. Su carnet de estudiante estaba en la billetera. Ajá, dijo ella. ¿Y abriste la billetera? Sí. ¿Antes de que llegara la policía? Oh, sí. Estaba tratando de averiguar quién era, explicó Josh. Josh, cuando encuentras un cadáver no revisa sus bolsillos, dijo Harding con tono cortante. Llamas a la policía y esperas. Contaminaste la escena del crimen. No sabía que era una escena del crimen. Pensé que solo era una billetera. Encontraste un cuerpo en un sofá y pensaste que la billetera no era evidencia. Josh tampoco tuvo respuesta para eso. Harding cerró su libreta. Nos pondremos en contacto. No hables con la prensa. No hables con nadie sobre esto. Salió. Josh se quedó solo en la cocina. A través del marco de la puerta podía ver a Ben en el garaje. Parecía que había estado llorando. Un policía hablaba con él. Ben movía la cabeza una y otra vez. Josh miró hacia la sala. El sofá ya casi no existía. Lo habían cortado en pedazos y metido en bolsas. Había marcadores numerados en el suelo. El olor seguía allí. Josh había encontrado un cuerpo. La policía pensaba que era sospechoso. Y en algún lugar la persona que había metido a Mark en ese sofá estaba viendo las noticias y esperando que todo se desvaneciera. No los dejaron volver a la casa. Era una escena del crimen ahora. Les dieron 1 hora para recoger ropa y portátiles y luego les dijeron que buscaran otro lugar donde quedarse. La universidad no les reasignaría vivienda hasta que la situación se resolviera. Así lo llamó la oficina de alojamiento la situación. Terminaron en un motel en la Ruta 9, de esos lugares que alquilan por semana y no hacen preguntas. 2 camas, un televisor que no funcionaba, un baño con una cerradura que se atascaba. Ben yacía en su cama mirando el techo. Me voy a transferir, anunció Ben. Ben, empezó Josh. Hablo en serio, dijo Ben. Llamaré a mis padres mañana. Me voy a transferir. No puedo seguir con esto. No hicimos nada malo, replicó Josh. Josh, encontramos un cadáver en nuestro sofá, dijo Ben, incorporándose. La policía cree que estamos involucrados. Mis padres se van a volver locos. La policía no cree que estemos involucrados, dijo Josh intentando sonar convincente. Solo están haciendo su trabajo. Esa detective piensa que hicimos algo, lo interrumpió Ben. La escuchaste. Cree que sabíamos algo. Solo está cubriendo todas las posibilidades. Estaremos bien. No lo sabes, dijo Ben. Tenía razón. Josh no lo sabía.
Se tumbó en la cama y se quedó mirando el techo. La mancha de agua sobre él parecía una cara. Cerró los ojos, pero lo único que veía era el rostro de Mark, curtido marrón con la boca abierta en un grito mudo. Josh tomó su laptop. Necesitaba saber quién era Mark. Necesitaba saber qué había pasado. Escribió Mark 2008 y el nombre de su universidad en Google. El primer resultado era un informe policial de octubre de 2008. Hizo clic. Se emite orden de arresto para estudiante en caso de robo. Mark apellido redactado 20 años. Estudiante de tercer año en la universidad es buscado por la policía del campus por robo. Según el informe, Mark presuntamente robó $2,000 de su residencia en 15 Oak Street. Sus compañeros denunciaron el robo el 1 de noviembre de 2008. Mark no ha sido visto desde el 31 de octubre. Cualquiera con información debe contactar a la policía del campus. Josh lo leyó 3 veces. Mark no había desaparecido. No era una persona perdida. Era un fugitivo. Lo buscaban por robo. La cantidad era $2,000. Exactamente el monto del alquiler de la casa. Y la dirección era la suya. 515 Oak Street. Josh se incorporó. Ben, mira esto. Ben no se movió. No me importa. A Mark lo buscaban por robar $2,000, insistió Josh. Era el alquiler. Alguien lo denunció por robar el dinero del alquiler. ¿Y qué murmuró Ben? ¿Y si no lo robó? ¿Y si alguien lo mató y luego denunció el robo para encubrirlo? Ben finalmente lo miró. Josh, basta. Detente. Deja que la policía lo resuelva. La policía cree que hicimos algo, replicó Josh. No están buscando a nadie más. Ese no es nuestro problema. Sí lo es, insistió Josh. Nosotros lo encontramos. Nosotros abrimos el sofá. Si no encuentran al culpable, los que quedamos como culpables somos nosotros. Ben se levantó. Me voy a dormir. No me despiertes con tus teorías conspirativas. Entró al baño. Josh escuchó el agua de la ducha. Volvió a su laptop. Abrió el contrato de arrendamiento. Había guardado una copia en PDF cuando lo firmaron. Revisó las cláusulas estándar alquiler pagadero, el primer día prohibido fumar sin mascotas, y luego la encontró de nuevo. El inquilino acepta una reducción de $200 en el alquiler en consideración del sofá no removible en el área principal de estar. El inquilino reconoce que el sofá no puede ser retirado debido a limitaciones estructurales y se compromete a no intentar removerlo. Limitaciones estructurales. Esa era la excusa. Pero Josh había visto la puerta. El sofá no era tan grande. Podías girarlo. Podías quitarle las patas. Podías sacarlo si querías, a menos que no quisieras sacarlo. A menos que el objetivo fuera asegurarse de que permaneciera allí. Josh miró la firma al final del contrato, señor Curlin, propietario. Había un número de teléfono. Lo observó durante mucho rato. Era una locura. Debería dejar que la policía se encargara. Debería dormir y esperar su llamada. Pero Harding no le creía. Pensaba que ocultaba algo, y si ella pensaba que era culpable, no estaría buscando al verdadero responsable. Josh tomó el teléfono, marcó el número, sonó 3 veces. Un hombre contestó. Su voz era plana, cansada. «Hola, señor Curlin», preguntó Josh. «Sí». «¿Quién habla?» «Soy Josh, uno de sus inquilinos en Quinto St. Ok». Hubo una pausa. «Josh, ¿verdad?», dijo Curlin. «Sé lo que pasó. La policía me llamó». «Terrible situación». «Sí», respondió Josh. «Es una locura. Seguro que ustedes están muy alterados», dijo Curlin. «Si necesitan algo». En realidad quería preguntarle algo, lo interrumpió Josh. «¿Sabía lo del sofá?» Otra pausa. Más larga esta vez. «¿Qué del sofá?», preguntó Curlin. «Que había un cuerpo dentro». «Por supuesto que no», dijo Curlin. «Estoy tan sorprendido como ustedes. He estado alquilando esa casa durante años». No tenía idea. Su voz no cambió.
Seguía plana cansada como si Josh le hubiera preguntado por un problema de plomería. De acuerdo, solo quería confirmar, dijo Josh. Si la policía tiene preguntas, estoy dispuesto a cooperar, añadió Curlin. Ya les di mi declaración. Claro, gracias, dijo Josh y colgó. Ben salió del baño. ¿Con quién hablabas?, preguntó. Con Curlin. ¿Por qué?, preguntó alarmado. Quería ver cómo reaccionaba. Y no se sorprendió, dijo Josh. Josh no durmió. Se quedó en la cama repasando la conversación una y otra vez. Curlin no se había sorprendido. No se había enfadado porque Josh destruyera el sofá. No se preocupó por el cadáver. Estaba tranquilo, ensayado como si hubiera estado preparándose para esa llamada durante 15 años. A las 6 de la mañana Josh se levantó. Ben seguía dormido. Josh tomó su laptop y salió a sentarse en el estacionamiento del motel. Necesitaba pensar. Mark fue denunciado como ladrón. $2,000. Ese era el alquiler. El informe se presentó el 1 de noviembre de 2008. El día después de su desaparición, el día después del 31 de octubre, Josh abrió Facebook. Buscó el nombre de Mark y el año 2008. Encontró una página conmemorativa. Había sido creada por sus padres en 2009. Había comentarios de amigos. Te extrañamos. Esperamos que estés bien. Vuelve a casa. Sus padres pensaban que se había escapado. No sabían que estaba muerto. Habían tenido esperanzas durante 15 años. Josh siguió desplazándose entre las fotos. Mark parecía un chico normal sonriendo tocando la guitarra sentado en un sofá. No ese sofá, otro diferente junto a sus compañeros de cuarto. Había una foto fechada en octubre de 2008. El pie decía, última foto antes de que Mark desapareciera. Aún te estamos buscando, hermano. Josh hizo clic en el perfil de quien la publicó. Su nombre era Aaron. Josh le envió un mensaje. Hola, me llamo Josh. Soy estudiante en la misma universidad a la que asistía Mark. Encontré algo y creo que puede estar relacionado con él. ¿Podemos hablar? No esperaba una respuesta. Eran las 6 de la mañana, pero su teléfono vibró 30 segundos después. Aaron respondió. ¿Qué encontraste? Josh dudó. No debería estar haciendo esto. Debería dejar que la policía se encargara. Pero Harding pensaba que él estaba involucrado. Ella no buscaba la verdad. Buscaba cerrar el caso. Josh escribió. Encontré a Mark. Ha estado en la casa todo este tiempo. Aparecieron 3 puntos. Desaparecieron y luego volvieron a aparecer. ¿Hablas en serio, Josh?, escribió Aaron. Sí. La policía está investigando, pero necesito saber qué pasó. Mark tenía problemas con el casero. Aaron. Curlin sí. Mark lo odiaba. La casa se caía a pedazos, y Curlin nunca arreglaba nada. Había una fuga en el baño que duró meses. Mark era el único que realmente trataba de hacer que él se hiciera cargo. Josh. Discutían Aaron todo el tiempo. Mark llevaba registros. Tenía un cuaderno donde anotaba todo lo que estaba mal en la casa. Iba a denunciar a Curlin ante la ciudad. Josh, aún tienes el cuaderno, Aaron no. La policía se llevó todas las cosas de Mark cuando desapareció. Se las devolvieron a sus padres después. ¿Por qué? Josh miró la pantalla. El cuaderno. Si Mark estaba documentando las violaciones de Curlin, si planeaba denunciarlo, eso era un motivo. Por eso Curlin lo había matado. Josh escribió, gracias, esto ayuda. Josh regresó a la habitación del motel. Ben ya estaba despierto. Estaba empacando su maleta. ¿Qué haces?, preguntó Josh. Me voy, dijo Ben. Mis padres vienen a buscarme en 1 hora. Me voy a casa. Ben, no puedes irte. La policía dijo que no saliéramos de la ciudad, interrumpió Ben. La casa de mis padres está a 20 minutos. Eso no es salir de la ciudad. ¿Y la escuela?, preguntó Josh. Ya veré. No puedo quedarme aquí, Josh. No puedo seguir con esto. Josh quiso discutir, pero no lo hizo. Ben tenía razón.
Esto no era su problema. Solo quería un lugar barato para vivir. No se había inscrito para esto. Está bien, lo entiendo, dijo Josh. Ben dejó de empacar y lo miró. ¿Qué vas a hacer tú? No lo sé. Averiguarlo. Josh, deja que la policía se encargue, suplicó Ben. No eres detective, vas a meterte en problemas. Ya estoy en problemas, dijo Josh. Harding piensa que hice algo. Si no descubro la verdad, el culpable voy a ser yo. Ben cerró la cremallera de su bolso. Entonces consigue un abogado. No juegues a ser Batman. No puedo pagar un abogado, murmuró Josh. Entonces llama así a tus padres. Ellos tampoco tienen dinero, suspiró Ben. Solo ten cuidado, ¿de acuerdo? No hagas nada estúpido. No lo haré, prometió Josh. Ben se fue. Josh se quedó solo en la habitación del motel. Se sentó en la cama y miró su teléfono. Necesitaba ese cuaderno. Si Mark había documentado las infracciones de Curlin, eso era prueba. Era evidencia del motivo. Algo que podía llevarle a Harding. Pero el cuaderno estaba con los padres de Mark. Y Josh ni siquiera sabía quiénes eran. Volvió a la página conmemorativa. Había una publicación de su madre de hacía 2 años. Han pasado 13 años desde que Mark desapareció. Todavía no sabemos qué pasó. Si alguien tiene información, por favor, contáctenos. Había un número de teléfono. Josh lo miró fijamente. Esto era una locura. No podía llamar a los padres de Mark. ¿Qué iba a decir? Hola, soy el chico que encontró el cuerpo de su hijo en un sofá. Puedo revisar sus pertenencias, pero no tenía opción. Harding no le creería sin pruebas. Y Curlin no confesaría a menos que Josh pudiera demostrar que tenía un motivo para matar a Mark. Josh marcó el número. Contestó una mujer. Hola, hola, dijo Josh con la voz temblorosa. Me llamo Josh, soy estudiante en la universidad donde estudió su hijo. Necesito hablar con usted sobre Mark. Los padres de Mark llegaron 2 horas después. Josh seguía en la habitación del motel. Les había dado la dirección y dijeron que vendrían enseguida. Pasó esas 2 horas caminando de un lado a otro, preguntándose si estaba cometiendo un error enorme. Tocaron la puerta. Josh la abrió. Los padres de Mark rondaban los 50. Su madre era pequeña con el cabello gris y los ojos enrojecidos. Su padre era alto y delgado, parecía no haber dormido en años. Se sostenían mutuamente como si temieran soltarse. Josh preguntó a la madre de Mark. Sí. Pasen, por favor. Se sentaron en la cama de Ben. Josh en la suya. Nadie sabía por dónde empezar. La madre de Mark habló primero. La policía nos llamó ayer, dijo con la voz temblorosa. Dijeron que encontraron restos en una casa en 515 Oak. Dijeron que podría ser Mark. Lo siento mucho, dijo Josh. Yo fui quien lo encontró. Ella se cubrió la boca. Su esposo le rodeó los hombros. ¿Puedes contarnos qué pasó?, preguntó el padre. Josh les contó todo: el sofá, el olor, la decisión de cortarlo, el hallazgo de la billetera, el hallazgo de Mark. La madre lloraba ya. 15 años sollozó. Estuvo allí todo el tiempo, a 20 minutos de casa. Pasamos por esa calle 100 veces buscándolo, dijo su padre. Lo siento, repitió Josh. No puedo imaginar por lo que están pasando. El padre se secó los ojos. La policía nos dijo que lo buscaban por robo. Dijeron que robó dinero y huyó. Nunca creímos eso. Mark no era un ladrón. Yo tampoco lo creo, respondió Josh. Creo que alguien lo incriminó. Ambos lo miraron. ¿Quién?, preguntó el padre. El casero. El señor Curlin, dijo Josh. Creo que Mark murió durante una discusión por el alquiler o por las reparaciones. Y Curlin reportó el robo para que pareciera que Mark se había fugado. El padre se inclinó hacia adelante. La policía sabe esto. Intenté decírselo, contestó Josh. No me creen. Piensan que lo inventé. ¿Por qué pensarían eso?, preguntó la madre. Porque yo fui quien lo encontró. Creen que estoy involucrado de alguna manera. La madre negó con la cabeza.
Eso es ridículo. Eras un niño en 2008. Lo sé, pero no tienen otros sospechosos, explicó Josh. Y Curlin tiene coartada. Reportó el robo igual que los compañeros de Mark. En los papeles parece inocente. El padre se puso de pie. Entonces tenemos que encontrar pruebas. ¿Qué necesitas? Las cosas de Mark, dijo Josh. Uno de sus amigos me contó que Mark tenía un cuaderno donde anotaba todos los problemas de la casa. Si puedo encontrar ese cuaderno, tal vez demuestre por qué Curlin lo mató. La madre miró al padre. La caja dijo. ¿Qué caja?, preguntó Josh. La policía nos entregó una caja con las pertenencias de Mark. De su habitación, explicó ella. Nunca la abrimos. El corazón de Josh empezó a latir con fuerza. ¿Aún la tienen? Está en nuestro garaje, dijo el padre. No podíamos tirarla, pero tampoco mirarla. ¿Puedo verla? Ella asintió. La traeremos. Se fueron. Josh esperó en el motel. 30 minutos después regresaron. El padre llevaba una caja de cartón. Estaba cerrada con cinta adhesiva. Había polvo encima. La colocó sobre la cama. No hemos tocado esto en 13 años, dijo. ¿Están seguros de que quieren que la abra?, preguntó Josh. La madre asintió. Si ayuda a descubrir qué le pasó a Mark, entonces sí. Josh cortó la cinta con su navaja. Abrió la caja. Dentro había libros de texto, un control de videojuegos, una libreta. La portada estaba gastada con una mancha de café al frente. La abrió. En la primera página decía Registro de la casa King 215 Oak Street. Josh hojeó las páginas. Todo estaba allí. Mark había llevado un control de todo, facturas, tareas, quién pagaba qué, quién limpiaba qué. Y a partir de septiembre de 2008, notas sobre la casa. 15 de septiembre. El lavabo del baño tiene una fuga, le dije a Curlin. Dijo que lo arreglaría. 30 de septiembre. El lavabo sigue goteando. Llamé a Curlin de nuevo. Dijo que vendría la próxima semana. 10 de octubre, peor fuga. Daños de agua en el techo debajo del baño. Curlin aún no viene. 20 de octubre hablé con el inspector de la ciudad. Dijo que puedo presentar una queja si Curlin no lo arregla antes de fin de mes. Y luego la última entrada, 31 de octubre de 2008. Curlin viene por el alquiler. $2,000. 4:00 de la tarde. Aún no arregla la fuga. No dejar que lo olvide. Eso era todo. Lo último que escribió Mark. Josh se lo mostró a los padres. La madre volvió a llorar. El padre miró la página fijamente. Iba a enfrentarlo, dijo el padre. Por eso Curlin lo mató. Tenemos que llevar esto a la policía, dijo Josh cerrando la libreta. Yo puedo hacerlo. Se la entregaré a la detective Harding. El padre negó con la cabeza. Ella no te cree. Nosotros la llevaremos. Somos sus padres. Tiene que escucharnos. ¿Están seguros?, preguntó Josh. Sí, dijo la madre. Ya has hecho suficiente. Encontraste a nuestro hijo. Intentas darle justicia. Déjanos ayudarte. Josh le entregó el cuaderno. El padre lo sostuvo como si fuera lo más valioso del mundo. Gracias, Josh, dijo el padre de Mark, por todo. Se fueron. Josh volvió a quedarse solo. Se tumbó en la cama y cerró los ojos. Por primera vez desde que encontraron el cuerpo sintió que tal vez todo iba a salir bien. Tal vez Harding les creería. Tal vez arrestarían a Curlin. Tal vez la pesadilla estaba por terminar. Josh dormía cuando se abrió la puerta. No lo oyó al principio. Soñaba con el sofá, con cortarlo, con encontrar a Mark. Pero luego escuchó un sonido, un crujido, la puerta del motel cerrándose. Josh abrió los ojos. La habitación estaba a oscuras. El reloj marcaba las 2:47 de la madrugada. Alguien estaba de pie al pie de la cama. Josh se incorporó de golpe. Su mano buscó la lámpara. La encendió. Era Curlin. Llevaba la misma ropa que tenía cuando firmaron el contrato, pantalones caqui, camisa abotonada. Pero ahora el cabello despeinado, los ojos rojos y un hierro en la mano. «Señor Curlin», empezó Josh.
Cállate, masculló Curlin. Avanzó un paso. El hierro temblaba en su mano. Estaba borracho. Josh podía olerlo desde allí. ¿Cómo me encontró?, preguntó Josh con la voz temblorosa. Tengo 30 propiedades en esta ciudad, bufó Curlin. ¿Crees que no sé qué moteles aceptan efectivo y no hacen preguntas? El teléfono de Josh estaba en la mesita. Intentó alcanzarlo. No, ordenó Curlin levantando la barra. Pon las manos donde pueda verlas. Josh levantó las manos. El corazón le latía con fuerza. ¿Qué quiere? Quiero que pares, dijo Curlin. Quiero que dejes de hablar con sus padres. Quiero que dejes de escarbar. Quiero que dejes todo esto. No puedo hacer eso, dijo Josh. Sí que puedes, insistió Curlin. Puedes decirle a la policía que te equivocaste. Puedes decir que estabas confundido. Puedes decir que contaminaste las pruebas y que ya no estás seguro de lo que viste. No van a creer eso, respondió Josh. Te creerán si lo sabes vender, dijo Curlin. Eres un chico listo. Lo resolverás. Josh calculaba distancias. La puerta estaba a unos 5 metros. Curlin estaba entre él y la salida. La palanca medía casi 1 metro. Si corría, Curlin lo golpearía antes de que pudiera pasar. ¿Por qué lo mataste?, preguntó Josh. El rostro de Curlin se contrajo. No fue mi intención. Fue un accidente. ¿Qué pasó?, presionó Josh. No se callaba, gritó Curlin. Con la filtración el baño con que iba a denunciarme al ayuntamiento. Le dije que lo arreglaría, que solo necesitaba tiempo. Pero no escuchaba. Siguió presionando. Dijo que si no lo arreglaba antes de fin de mes, presentaría una queja. ¿Así que lo mataste por una fuga en el baño?, preguntó Josh, incrédulo. No fue solo por la fuga, escupió Curlin. Iba a arruinarme. Tenía otras 8 propiedades con infracciones. Si la ciudad empezaba a investigarlo, perdería todo. Mis casas, mis ingresos, todo. Entonces lo empujaste. No quise empujarlo tan fuerte, dijo Curlin bajando la voz. Cayó. Se golpeó la cabeza con la esquina del mostrador de la cocina. Había tanta sangre. Me asusté. Y lo metiste en el sofá. No sabía qué más hacer, sollozó Curlin. No podía dejarlo ahí. No podía llamar a la policía, así que lo metí en el sofá. Iba a moverlo a llevarlo a un vertedero o quemarlo o algo, pero no podía sacarlo por la puerta. Se atascó. Y luego sus compañeros de cuarto llegaron a casa y les dije que Mark había robado el alquiler, presenté un informe policial y funcionó. Todos te creyeron. Y seguiste alquilando la casa, dijo Josh. ¿Qué se suponía que debía hacer? Dejarla vacía, replicó Curlin. Alguien habría sospechado. Así que la alquilé y dije lo mismo a todos los inquilinos, el sofá se queda 200 menos de alquiler. Nadie lo cuestionó hasta ti. Hasta mí, dijo Josh. Hasta ti, repitió Curlin dando un paso más. La palanca estaba a centímetros de la cara de Josh. Deberías haber aceptado el descuento, chico. Deberías haberlo dejado en paz. Josh miraba la palanca en las manos de Curlin. Le temblaban. Estaba borracho, asustado, desesperado. No era un hombre con un plan, era un hombre improvisando. Curlin, deja la palanca, dijo Josh intentando sonar sereno. Podemos resolver esto. No hay nada que resolver, gruñó Curlin. Vas a retractarte, vas a decirle a la policía que estabas equivocado. No puedo hacer eso. Sí que puedes. O te haré lo mismo que a él. El teléfono de Josh seguía en la mesita. La pantalla estaba negra, pero recordó que había llamado a la detective Harding antes. Le había dejado un mensaje. Le habló del cuaderno. Le dijo que los padres de Mark se lo llevarían. La llamada seguía en su historial reciente. Si lograba alcanzarlos y podía llamarlas y mantenía a Curlin, hablando el tiempo suficiente para que ella escuchara esto. Está bien, mintió Josh. Lo haré. Me retractaré. Solo baja la palanca. Curlin la bajó un poco. Mientes. No insistió Josh. Lo juro. Les diré que me equivoqué. Que contaminé la escena. Lo que quieras. No te creo, dijo Curlin.
Entonces, ¿qué quieres que haga?, preguntó Josh. Curlin levantó la palanca de nuevo. Quiero que desaparezcas. Curlin lanzó el golpe. Josh rodó fuera de la cama. La palanca golpeó el colchón donde había estado su cabeza un segundo antes. Sonó un desgarro. La espuma saltó con el impacto. Josh se arrastró hacia la mesita. Su mano alcanzó el teléfono. No tuvo tiempo de desbloquearlo. Solo presionó el botón lateral. Llamada de emergencia. Marcó 911 sin mirar. Curlin arrancó la palanca del colchón. «Idiota», gritó. «Deberías haberte quedado callado». Volvió a golpear. Josh se agachó. La palanca golpeó la lámpara. El vidrio estalló. La habitación quedó a oscuras salvo por la luz del baño. Josh se arrastraba hacia la puerta. El teléfono seguía en su mano. Escuchaba el tono de llamada. Alguien contestó. 911, ¿cuál es su...? Una voz dijo. «Necesito a la detective Harding», gritó Josh. «Soy Josh. Estoy en el motel de la Ruta 9, habitación 14. Curlin está aquí. Está intentando matarme». Curlin agarró el tobillo de Josh. Lo arrastró hacia atrás. Josh pateó. Su pie golpeó el rostro de Curlin. Este lo soltó. Josh se puso de pie. Corrió hacia la puerta. Curlin iba detrás. Josh podía oír su respiración, el silbido del hierro cortando el aire. Agarró el picaporte. No giraba. Estaba cerrado. Forcejeó con el cerrojo. La palanca golpeó la puerta junto a su cabeza. La madera se astilló. Josh logró abrir el cerrojo. Tiró de la puerta. Se abrió unos 15 centímetros y se detuvo. La cadena. Había olvidado la cadena. Curlin lo tomó del hombro. Lo giró. Quedaron cara a cara. Curlin olía a whisky, sudor y desesperación. «Fue un accidente», chilló Curlin. «No debió empujarme. No debió amenazarme». Josh sostenía el teléfono entre ambos. La pantalla iluminada. La llamada seguía conectada. La operadora decía algo, pero él no podía oírla por encima de su propio corazón. «Lo mataste por una fuga en el baño», acusó Josh. «No fue solo la fuga», rugió Curlin. «Iba a arruinar mi vida. Trabajé toda mi vida para comprar esas propiedades. No iba a dejar que un mocoso destruyera todo porque no podía esperar unas semanas a que arreglara algo. Así que lo metiste en un sofá y alquilaste la casa durante 15 años», dijo Josh. «No tenía otra opción», sollozó Curlin. «¿Qué se suponía que debía hacer?» «Entregarme. Ir a prisión. Tengo una familia. Tengo una vida». «Mark también tenía una vida», dijo Josh. El rostro de Curlin se desmoronó. Por un segundo pareció que iba a llorar, pero su expresión se endureció. Levantó la palanca. «Lo siento», dijo. «De verdad lo siento, pero no puedo ir a prisión». La puerta explotó hacia adentro. La cadena se arrancó de la pared. La detective Harding y 2 agentes uniformados irrumpieron en la habitación. Harding tenía el arma desenfundada. El arma, ordenó. «Suéltela ahora». Curlin se quedó inmóvil, la palanca aún levantada sobre su cabeza. Miró a Josh, luego a Harding y otra vez a Josh. «Suéltela», gritó de nuevo. La soltó. Cayó al suelo con un estruendo metálico. Los 2 agentes se abalanzaron sobre él. Le agarraron los brazos, lo tiraron al suelo. Uno le ponía las esposas, el otro le leía sus derechos. Harding se acercó a Josh. «¿Estás bien?», preguntó. Josh temblaba. Sentía que las piernas iban a fallarle. «Sí, estoy bien», respondió. «Recibí tu mensaje de voz», explicó ella sobre el cuaderno. «Ya venía en camino cuando llamaste al 911. «¿La escuchó?», preguntó Josh. Escuchó lo que dijo. Ella levantó su teléfono. En la pantalla se veía una llamada activa. Cada palabra dijo. Mantuve la línea abierta cuando Central me pasó la llamada. Josh miró a Curlin. Estaba en el suelo con la cara contra la alfombra del motel. No peleaba, solo yacía allí. Harding se acercó a él. «Señor Curlin, queda arrestado por el asesinato de Mark, apellido, y el intento de asesinato de Josh».
Apellido. Tiene derecho a guardar silencio. Siguió hablando, pero Josh ya no escuchaba. Se deslizó contra la pared hasta sentarse en el suelo. Tenía el teléfono aún en la mano. La llamada al 911 seguía activa. Colgó. Uno de los agentes levantó a Curlin. Lo sacaron de la habitación. No miró a Josh. Solo miraba el suelo. Harding se agachó junto a él. «Lo hiciste bien, chico», dijo. «Imprudente, pero bien». «No sabía qué más hacer», susurró Josh. «Casi te matan». «Lo sé, pero lo atrapaste», dijo ella. «Lograste una confesión completa grabada. Pasará el resto de su vida en prisión». Josh asintió. No podía hablar. La adrenalina se desvanecía y todo le dolía. Harding se levantó. «Vamos, te revisarán los paramédicos». «Están afuera», lo ayudó a ponerse de pie. Salieron de la habitación. Había patrullas por todas partes, luces parpadeantes, gente mirando desde otras habitaciones. Los padres de Mark estaban allí de pie junto a uno de los coches policiales. Cuando vieron a Josh, corrieron hacia él. La madre lo abrazó llorando. «Gracias». «Muchas gracias», sollozaba. Josh la abrazó de vuelta. «Siento que haya tardado tanto». Los paramédicos examinaron a Josh, costillas magulladas, algunos cortes en las manos por el vidrio roto. Nada grave. Querían llevarlo al hospital, pero él se negó. Solo quería que todo terminara. La detective Harding lo llevó a la comisaría. Dijo que debía dar una declaración formal, que tomaría unas horas. Le compró café en la máquina expendedora y le dijo que esperara tranquilo. Josh estaba en la misma sala de interrogatorios que antes, pero esta vez ella no lo trataba como sospechoso. Esta vez lo escuchaba de verdad. Josh le contó todo: el contrato, la cláusula del descuento, la llamada con Curlin, la conversación con los padres de Mark, el cuaderno, cada detalle. Ella grabó todo. Hizo preguntas. Le pidió repetir partes. Quería asegurarse de que la línea de tiempo fuera clara. Quería asegurarse de que la confesión de Curlin fuera admisible. Cuando terminaron, eran las 6 de la mañana. Josh llevaba más de 24 horas despierto. Estaba exhausto. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. Harding cerró su libreta. «Ahora construimos el caso. Tenemos la confesión de Curlin de esta noche, el cuaderno que muestra el motivo, el cuerpo y el falso informe policial que presentó en 2008. Es un caso sólido. ¿Irá a prisión? Si es inteligente, aceptará un acuerdo», dijo. «Homicidio en segundo grado de 20 años a cadena perpetua. Si va a juicio, será cadena perpetua sin libertad condicional». «Bien», dijo Josh. Ella lo miró. «Sabes que podrías haber muerto, ¿verdad?» «Lo sé». «¿Por qué no nos dejaste manejarlo?», preguntó Harding. «Porque no me creyó», respondió Josh. «Pensó que estaba involucrado». «Estaba haciendo mi trabajo», dijo ella. «Tenía que eliminarte como sospechoso. Es el procedimiento, lo entiendo». Pero los padres de Mark pasaron 15 años creyendo que su hijo era un ladrón que huyó. No podía dejar que siguiera así, aunque significara ponerme en riesgo. Harding se levantó. «Eres un buen chico, Josh. Imprudente, pero bueno. Ve a descansar. Te contactaremos si necesitamos algo más». Josh salió de la comisaría. Ya era de día, el sol salía. No tenía coche ni lugar donde quedarse. Llamó a Ben. «Josh». «¿Dónde estás?», respondió Ben con voz somnolienta. «En la comisaría», dijo Josh. «Puedes venir a buscarme». «¿Qué pasó?», Curlin confesó. «Intentó matarme. La policía lo arrestó». Hubo un largo silencio. «¿Estás bien?», preguntó Ben. «Sí, estoy bien». «¿Puedes venir por mí?». «Voy para allá», dijo Ben. Ben recogió a Josh 20 minutos después. Estaba en el coche de su padre. También parecía no haber dormido. «Estás loco», dijo mientras Josh se subía. «Lo sabes, ¿verdad?». «Sí lo sé». «¿En qué estabas pensando?». «No estaba pensando», admitió Josh. «Solo sabía que tenía que hacer algo».
Ben llevó a Josh a la casa de sus padres. Ellos ya estaban despiertos. Le prepararon el desayuno, le hicieron preguntas, le dijeron que podía quedarse todo el tiempo que necesitara. Josh comió huevos con tostadas, bebió jugo de naranja e intentó asimilar todo lo que había pasado. 3 días atrás, solo era un estudiante buscando un lugar barato para vivir. Ahora era testigo en un caso de asesinato. Ahora era la persona que resolvió un misterio de 15 años. Su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Soy la madre de Mark. Queríamos agradecerte de nuevo por todo lo que has hecho. Finalmente podremos despedirnos de nuestro hijo. Tendremos un pequeño servicio la próxima semana. Sería un honor que asistieras. Josh respondió. Estaré allí. Ben lo miraba. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé, dijo Josh. Volver a la universidad, supongo, intentar tener una vida normal. ¿Crees que eso es posible después de todo esto? Probablemente no, pero tengo que intentarlo. Ben asintió. Por lo que vale, lamento haberme ido. Debería haberme quedado. Está bien, dijo Josh. No te inscribiste para esto. Tú tampoco. No, pero alguien tenía que hacerlo. Se quedaron en silencio. El sol ya estaba completamente arriba. Era un día hermoso, de esos en los que nada malo debería pasar, en los que solo deberías preocuparte por tareas, exámenes o llegar a clase a tiempo. Pero esa ya no era la vida de Josh. Esa vida terminó el momento en que cortó el sofá y encontró un cuerpo. Terminó cuando decidió descubrir quién había puesto a Mark allí. Josh no se arrepentía. Mark merecía justicia. Sus padres merecían la verdad. Incluso si significaba arriesgarlo todo, incluso si casi lo mataban, valió la pena. Porque hay cosas más importantes que la seguridad, más importantes que mantener la cabeza baja y quedarse callado. Hay cosas que simplemente tienes que hacer, aunque te asusten, aunque te cuesten todo, aunque nadie te lo pida. El servicio fue el miércoles siguiente, en una pequeña iglesia a las afueras del pueblo. Había unas 30 personas, los padres de Mark, algunos familiares amigos de la universidad y Josh. Él se sentó al fondo. No sentía que perteneciera allí. No era familia, no era amigo de Mark, solo era quien lo había encontrado. Pero la madre de Mark lo vio al entrar, se acercó, lo abrazó y le pidió que se sentara al frente con la familia. Josh dijo que estaba bien atrás, pero ella insistió, así que terminó en la tercera fila. Los padres de Mark estaban justo delante. Había una foto de Mark en un caballete junto al ataúd. Sonreía, se veía joven, de unos 20 años, la edad de Josh. El pastor habló sobre Mark, sobre su amor por la música, su sentido de la responsabilidad. Como siempre era el que cuidaba de sus amigos, el que se aseguraba de que todos tuvieran lo que necesitaban, el que documentaba todo en su pequeño cuaderno negro. La madre de Mark leyó una carta que había escrito para él. Habló del día en que nació, de enseñarle a andar en bicicleta, de dejarlo en la universidad de los 15 años, sin saber de la llamada de la policía, de finalmente poder despedirse. Se quebró a mitad de lectura y el padre terminó por ella. Cuando el servicio terminó, la gente pasó junto al ataúd, dejó flores. Tocó la foto, lloró. Josh se quedó sentado. No sabía qué hacer. No conocía a Mark, no tenía recuerdos suyos. Solo tenía la imagen de su rostro en ese sofá curtido marrón, gritando. El padre de Mark se acercó. «Josh, ¿podemos hablar?», preguntó. Salieron afuera. Hacía frío. Era noviembre en el norte del estado de Nueva York. Los árboles, ya sin hojas, el invierno acercándose. «Quería contarte algo», dijo el padre de Mark. La policía terminó su investigación. Confirmaron todo. Curlin confesó. El cuaderno fue suficiente para establecer el motivo. Le ofrecen un acuerdo de 25 años a cadena perpetua. ¿Lo aceptará?, preguntó Josh. Su abogado dice que sí. No quiere ir a juicio. Sabe que perdería. Bien. También limpiaron el nombre de Mark, continuó el padre. Oficialmente el cargo de robo será eliminado de su expediente. Ya no es un fugitivo. Es una víctima. Josh asintió. No confiaba en tu voz. Eso es gracias a ti,
dijo el padre con la voz cargada de emoción. No tenías que hacer nada de esto. Podías haberte alejado, pero no lo hiciste. Luchaste por un desconocido. Nos devolviste a nuestro hijo. Lamento que haya tardado tanto, dijo Josh. No es tu culpa, respondió él. Es culpa de Curlin, de la policía que no investigó bien en 2008, y de un sistema que permitió que un casero saliera impune durante 15 años. Tú eres la única persona en todo este desastre que hizo lo correcto. El padre de Mark abrazó a Josh y él le devolvió el abrazo. Permanecieron así un largo rato. Cuando volvieron a entrar, la gente se marchaba. La madre de Mark hablaba con el pastor. Lo vio y le hizo una seña para que se acercara. Josh, quiero darte algo, dijo. Le entregó el cuaderno negro de Mark, el de la mancha de café. No puedo aceptar esto, dijo Josh. Es evidencia. La policía hizo copias, explicó ella. Nos dijeron que podíamos quedarnos con el original. Creo que Mark querría que lo tuvieras. ¿Por qué? Porque eres como él, dijo ella, sonriendo con tristeza. Ves algo que está mal e intentas arreglarlo. Aunque sea difícil, aunque sea peligroso. Eso fue lo que hizo Mark. Eso fue lo que lo mató, pero también fue lo que lo convirtió en una buena persona. Josh tomó el cuaderno. Era más pesado de lo que recordaba. Gracias. No, dijo ella. Gracias a ti. Se fueron. Josh se quedó solo en la iglesia. Abrió el cuaderno. Pasó hasta la última página, 31 de octubre de 2008, lo último que Mark había escrito. Josh sacó un bolígrafo. Debajo de esa última entrada escribió 15 de noviembre de 2023. Justicia servida. Descansa en paz, Mark. Cerró el cuaderno y salió de la iglesia. Ben lo esperaba en el estacionamiento. ¿Cómo te fue?, preguntó. Triste pero bien, respondió Josh. Sus padres parecen estar en paz. ¿Y ahora qué? Ahora buscamos un nuevo lugar para vivir e intentamos olvidar ese sofá. ¿Crees que podremos?, preguntó Ben. Probablemente no, pero podemos intentarlo. Volvieron a la casa de los padres de Ben. La universidad había aceptado que rompieran el contrato sin penalización. Les daría nueva vivienda para el semestre de primavera. Otro edificio, otro vecindario sin historia, sin olores, sin cuerpos. Josh esperaba volver a lo normal, clases, tareas, preocuparse por tonterías como qué cenar, no ser el chico que encontró un cadáver, no ser el chico que casi muere. Pero sabía que eso no pasaría. Todos sabían quién era ahora. La historia había salido en las noticias. Los estudiantes lo reconocían en el campus, señalaban y susurraban. Ese es el tipo que encontró el cuerpo en el sofá. Josh era famoso por algo en lo que nunca quiso ser famoso. Pero lo haría de nuevo sin dudarlo, porque Mark merecía justicia y alguien tenía que dársela. 2 semanas después, la detective Harding llamó a Josh. Josh, necesitamos que vengas a la comisaría, dijo. Hay alguien que quiere hablar contigo. ¿Quién?, preguntó. La abogada defensora de Curlin. Quiere entrevistarte por el acuerdo de culpabilidad. Ya di mi declaración, dijo Josh. Lo sé, pero quiere hacerte algunas preguntas adicionales. Es rutina. Ayudará a DI a reforzar el caso. Josh no quería ir. No quería volver a ver nada relacionado con Curlin. Pero Harding dijo que era importante, así que fue. La abogada se llamaba Linda Morrison. Tenía unos 40 años, vestía un traje gris y llevaba un maletín de cuero. Se veía cansada. Se sentaron en la misma sala de interrogatorios. Ella grabó la conversación. Le pidió a Josh que repasara la línea de tiempo, encontrar el sofá, cortarlo, hallar la billetera, el cuerpo, llamar a Curlin, el motel, el ataque. Josh le contó todo. Ella no interrumpió, solo tomaba notas. Cuando Josh terminó, Morrison se recostó en la silla. «¿Puedo hacerte una pregunta fuera del registro?» «De acuerdo», aceptó Josh. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó. «¿Por qué seguiste investigando cuando la policía te dijo que no lo hicieras?», Josh lo pensó. «Porque nadie más lo iba a hacer», dijo. La detective Harding creía que yo estaba involucrado. Curlin había salido impune durante 15 años.
Los padres de Mark pensaban que su hijo era un ladrón. Alguien tenía que preocuparse lo suficiente como para descubrir la verdad. Morrison asintió lentamente. Mi cliente quiere que argumente que la muerte de Mark fue accidental, que fue homicidio involuntario, no asesinato. Que Curlin entró en pánico y tomó malas decisiones, pero nunca tuvo intención de matar a nadie. Y preguntó Josh. Y quiero que sepas que no creo eso, dijo ella. Llevo 20 años como abogada defensora. He representado a mucha gente que cometió errores. Pero lo que hizo Curlin, meter a Mark en ese sofá, presentar informes policiales falsos, alquilar esa casa durante 15 años, eso no fue pánico, fue cálculo. Fue alguien que eligió ocultar un crimen en lugar de enfrentar las consecuencias. Entonces, ¿por qué lo defiendes?, preguntó Josh. Porque todos merecen una defensa. Así funciona el sistema, respondió. Pero quiero que sepas que voy a recomendar que acepte el acuerdo de 25 años a cadena perpetua. Porque si esto va a juicio, el jurado escuchará esa confesión que grabaste, lo oirán amenazarte, verán el cuaderno de Mark y recibirá cadena perpetua sin libertad condicional. Bien, dijo Josh. Morrison se levantó. Hiciste algo bueno, Josh. No mucha gente se habría arriesgado así. Solo hice lo que había que hacer. Precisamente, dijo ella. La mayoría no lo haría, la mayoría lo habría dejado pasar. Tú no. Se fue. Harding entró unos minutos después. ¿Cómo te fue?, preguntó. Bien. Ella va a recomendar el acuerdo. Perfecto, dijo Harding. Curlin lo aceptará. Lo sentenciarán el próximo mes. Probablemente tendrás que testificar en la audiencia de sentencia. Está bien. Harding se sentó. Te debo una disculpa. Josh la miró. ¿Por qué por tratarte como sospechoso?, dijo. Por no escucharte cuando hablaste de Curlin. Por hacerte sentir que tenías que investigar esto por tu cuenta. Estabas haciendo tu trabajo, dijo Josh. Mi trabajo es encontrar la verdad, respondió Harding. Me enfoqué tanto en eliminarte como sospechoso que dejé de buscar otras respuestas. Fue mi error. Lo atrapaste al final. Eso es lo que importa. Lo atrapé porque grabaste su confesión, admitió. Lo atrapé porque seguiste buscando cuando te dije que no lo hicieras. No debió ser necesario. Debería haberte creído desde el principio. Josh no supo qué decir. Harding se levantó. Para lo que vale serías un buen detective. Si algún día te cansas de la informática... Josh rió. Creo que ya tuve suficiente trabajo de detective para una vida. Justo sonrió Harding. Estás libre para irte. Nos mantendremos en contacto sobre la audiencia de sentencia. Josh salió de la comisaría. Era al final de la tarde. El sol se estaba poniendo. El invierno ya había llegado. La nieve comenzaba a caer. Josh caminó hasta la parada del autobús del campus. Había estudiantes por todas partes yendo a clase, a la biblioteca, a cenar, viviendo sus vidas universitarias normales. Josh solía tener esa vida. Ahora tenía esta. Su teléfono vibró. Era un mensaje de la madre de Mark. El acuerdo de culpabilidad es oficial. 5 años a cadena perpetua. Gracias por todo. Mark puede descansar ahora. Josh respondió. Me alegra haber podido ayudar. Guardó el teléfono, subió al autobús y regresó a su nuevo dormitorio. Era pequeño, simple y completamente ordinario. Y eso era exactamente lo que Josh quería. Abrió su computadora portátil. Tenía una tarea de informática que debía entregar al día siguiente y ni siquiera la había visto todavía. Problemas normales de estudiante. Josh sonrió. Abrió la tarea y empezó a trabajar. Por primera vez en 2 semanas, Josh se sintió el mismo otra vez. No el chico que encontró un cuerpo. No el que resolvió un asesinato de hace 15 años. Solo Josh, un estudiante universitario tratando de aprobar sus clases. Eso era suficiente. La audiencia de sentencia fue en diciembre. Josh se sentó en la galería junto a los padres de Mark. La sala era pequeña y fría. Había algunos reporteros en el fondo. Curlin estaba en la mesa de la defensa con Linda Morrison. Se veía diferente, más delgado, más canoso,
como si el último mes en la cárcel lo hubiera envejecido 10 años. El juez entró. Todos se pusieron de pie. El juez se sentó. Todos se sentaron. La fiscal habló primero. Expuso el caso metódicamente: el asesinato, el encubrimiento, los 15 años de engaño, el ataque a Josh. Leyó fragmentos de la confesión que Josh había grabado. Curlin no levantó la vista, solo miraba la mesa. Luego fue el turno de Morrison. Pidió clemencia. Habló del historial limpio de Curlin, antes de esto del accidente, de cómo la muerte de Mark no fue premeditada, del pánico y de las malas decisiones. El juez escuchó sin expresión. Luego miró a Josh. Señor Josh, ¿le gustaría hacer una declaración? Josh no había preparado nada. Se levantó. Las piernas le temblaban. Nunca conocí a Mark, dijo. Solo sé lo que le pasó. Pero sé que sus padres pasaron 15 años creyendo que su hijo era un ladrón que huyó. Sé que Curlin los dejó creer eso. Sé que alquiló esa casa a estudiantes año tras año sabiendo que Mark estaba en ese sofá. Eso no es pánico, eso es crueldad. Josh se sentó. El corazón le latía con fuerza. El juez asintió y miró a los padres de Mark. ¿Alguno de ustedes quiere hablar? La madre de Mark se levantó. Caminó hasta el frente de la sala. Miró a Curlin. Me quitaste a mi hijo, dijo con la voz temblorosa. No solo su vida, me quitaste su memoria. Hiciste que la gente creyera que era un criminal, que había huido porque era culpable de algo. Durante 15 años lo defendí. Le dije a la gente que él no robaría, que algo debía haber pasado. Y todos me miraban como si fuera una madre delirante, incapaz de aceptar la verdad. Su voz se quebró. Pudiste haber llamado a la policía. Pudiste haber dicho que fue un accidente. Pero no lo hiciste. Lo metiste en un sofá. Lo convertiste en basura. Me hiciste pasar frente a su casa durante 15 años, sin saber que estaba allí. Se secó las lágrimas. Espero que nunca vuelvas a dormir. Espero que cada vez que cierres los ojos veas su rostro. Se sentó. Su esposo le tomó la mano. El juez se volvió hacia Curlin. Señor Curlin, ¿tiene algo que decir? Curlin se levantó lentamente. Miró a los padres de Mark. Lo siento, murmuró. Sé que eso no significa nada. Sé que no puedo deshacer lo que hice, pero quiero que sepan que pienso en Mark todos los días. He pensado en él durante 15 años. El padre de Mark se levantó. No te atrevas a decir su nombre, gritó. El juez golpeó con el mazo. ¡Orden! El padre de Mark se sentó, pero sus ojos nunca se apartaron de Curlin. El juez abrió una carpeta y leyó. Señor Curlin, usted se ha declarado culpable de asesinato en segundo grado y de intento de asesinato. Ha mostrado remordimiento, pero sus acciones después de la muerte de Mark demuestran un patrón de engaño y cálculo que no puede ignorarse. Este tribunal lo sentencia a 25 años a cadena perpetua. Será elegible para libertad condicional en 25 años. Curlin cerró los ojos. Morrison le tocó el hombro. El juez golpeó nuevamente con el mazo. Se levanta la sesión. Los guardias se acercaron, le pusieron las esposas y lo sacaron por una puerta lateral. No miró atrás. Josh lo observó irse. Después de todo, el sofá, la investigación, el ataque, la confesión, todo terminó en menos de una hora. Así funcionaba la justicia, rápida, procesal y sin dramatismo. Los padres de Mark se levantaron. Josh también. Salieron juntos de la sala. Afuera los reporteros esperaban. Gritaban preguntas a Josh y a los padres de Mark. Josh siguió caminando. No tenía nada que decir. La madre de Mark se detuvo junto a su coche. Lo abrazó una vez más. Nos diste cierre, dijo. Ese es un regalo que nunca podremos pagar. No tienen que pagar nada, dijo Josh. Me alegra haber podido ayudar. ¿Qué harás ahora?, preguntó ella. Volver a la escuela, intentar tener una vida normal. Ella sonrió. Te lo mereces. Se marcharon en su coche. Josh se quedó en el estacionamiento. La nieve caía con más fuerza ahora. Su teléfono vibró. Era Ben.
¿Cómo te fue?, preguntó por mensaje. Josh respondió 25 años a cadena perpetua. Se acabó. Ben contestó, buena. Pizza esta noche, Josh escribió. Si la pizza suena bien. Guardó el teléfono. Josh comenzó a caminar de regreso al campus. El edificio del tribunal se hacía cada vez más pequeño detrás de él. Pronto desapareció al doblar la esquina. Pensó en Mark en el cuaderno que guardaba en el cajón de su escritorio, en la última entrada 31 de octubre de 2008. Curlin viene por el alquiler. $2,000. 4:00 de la tarde. Aún no arregla la fuga. No dejes que lo olvide. Mark intentó hacer que alguien respondiera por sus actos. Eso fue lo que lo mató. Pero, al final, Mark tenía razón. Alguien debía rendir cuentas, y 15 años después, finalmente alguien lo hizo. Josh se ajustó la chaqueta contra el frío y aceleró el paso. Estaba listo para volver a casa. El semestre de primavera comenzó en enero. Josh y Ben consiguieron una nueva vivienda, una residencia universitaria normal en otro edificio sin casas fuera del campus, sin contratos, sin caseros. Era una habitación pequeña con 2 camas, 2 escritorios y una ventana que daba al patio central. Era perfecta. Josh se concentró en sus clases informática, algoritmos, estructuras de datos. Estudiaba en la biblioteca, asistía a tutorías, intentaba ser un estudiante normal. Pero la gente lo reconocía en el comedor, en el laboratorio de computación, en las fiestas. Susurraban entre ellos y señalaban, «Mira, ese es». Algunos se acercaban a preguntar, «¿Eres el chico que encontró el cuerpo?» Es cierto que casi te matan. ¿Cómo fue encontrarlo en el sofá? Josh aprendió a dar respuestas cortas. Sí, horrible. Luego se excusaba. Ben lo manejaba mejor. Contaba toda la historia, la convertía en entretenimiento. Entonces ahí estábamos. No decía cortando ese sofá y Josh saca una billetera. A Josh no le importaba. Si Ben quería contarla bien, significaba que él no tenía que hacerlo. Un día de febrero, Josh estudiaba en la biblioteca cuando alguien se sentó frente a él. Era una chica de su clase de algoritmos. «Hola, soy Sara. Tú eres Josh, ¿verdad?» «Sí», respondió él. «Estamos en la misma sección de algoritmos». «Lo sé», dijo Josh. «Mira, sé que probablemente te lo preguntan mucho, pero lo que hiciste fue muy valiente». Josh cerró su computadora. «Solo hice lo que cualquiera había hecho», no dijo ella. «La mayoría habría llamado a la policía y los habría dejado encargarse. Tú seguiste investigando cuando te dijeron que no lo hicieras. Te pusiste en riesgo. Eso no es normal». «Supongo», murmuró Josh. «Estoy escribiendo un artículo para el periódico estudiantil», continuó ella, «sobre cómo se resuelven los casos fríos. ¿Estarías dispuesto a hablar?» Josh dudó. Había rechazado todas las solicitudes de entrevistas de medios locales, de podcast, de canales de YouTube. No quería ser el chico del cuerpo en el sofá por el resto de su vida. Pero Sara parecía sincera. Y quizás si contaba la historia correctamente, una vez la gente dejaría de preguntar. «Está bien», dijo Josh, «pero tengo condiciones». «¿Cuáles sin fotos mías?» «Nada que identifique a Ben. Y nada que explote la memoria de Mark. Esto no se trata de mí. Se trata de que la gente recuerde a Mark como una víctima, no como el ladrón del que lo acusaron falsamente». Sara asintió. Trato hecho. Se reunieron al día siguiente en una cafetería fuera del campus. Sara grabó la entrevista con su teléfono. Josh le contó todo: el sofá, el hallazgo, la investigación, el ataque, el juicio. Ella hizo buenas preguntas. No lo sensacionalizó. Se centró en los fallos del sistema, cómo la policía descartó a Mark como ladrón, sin investigar cómo Curlin se aprovechó de la naturaleza temporal de la vivienda estudiantil para ocultar su crimen, cómo Josh solo logró resolverlo porque se negó a aceptar la versión oficial. El artículo se publicó la semana siguiente. Se titulaba «Cuando el sistema falla, cómo un estudiante se negó a dejar que un caso frío siguiera frío». Josh lo leyó en su dormitorio. Era bueno, justo. Se enfocaba en Mark y sus padres, no en él.
Hacía preguntas importantes sobre cómo la policía maneja los casos de desaparecidos. Mostraba las fallas que permitieron que Curlin escapara del castigo durante 15 años. Ben lo leyó sobre su hombro. Está muy bien, dijo. Ella hizo un buen trabajo. Sí lo hizo. ¿Cómo te sientes?, preguntó Ben. No lo sé, respondió Josh. Raro. Como si esa parte de mi vida hubiera terminado, pero la gente no me deja dejarla atrás. Se calmará con el tiempo, dijo Ben. Pasará algo más y la gente olvidará. Josh no estaba tan seguro, pero esperaba que Ben tuviera razón. Unos días después, Josh recibió un correo electrónico. Era de un profesor de Derecho. Estimado Josh, leí el artículo sobre tu papel en la resolución del caso de Mark. Soy profesor en la Facultad de Derecho y enseño un seminario sobre condenas erróneas y fallas sistémicas en el sistema judicial. Me gustaría invitarte a hablar en mi clase sobre tu experiencia. Creo que mis estudiantes se beneficiarían al escuchar cómo los ciudadanos comunes pueden hacer que el sistema rinda cuentas cuando falla. Josh se quedó mirando el correo. Una facultad de derecho quería que hablara sobre responsabilidad y justicia. Pensó en Mark, en el cuaderno en los 15 años que sus padres pasaron sin saber qué había sido de su hijo. Escribió de vuelta: será un honor. Tal vez no se trataba de dejar el pasado atrás. Tal vez se trataba de asegurarse de que lo que le pasó a Mark no le volviera a pasar a nadie más. Tal vez valía la pena seguir siendo el chico del cuerpo en el sofá por un tiempo más. Josh cerró su computadora. Tenía deberes que hacer, algoritmos, estructuras de datos, cosas normales de estudiante. Pero ahora tenía algo más también: propósito. Y eso se sentía bien. La charla en la Facultad de Derecho fue en marzo. Josh tomó el tren a la ciudad. La escuela era impresionante: edificios antiguos, arquitectura gótica, estudiantes en trajes con maletines. Josh se sintió fuera de lugar con sus vaqueros y su sudadera con capucha. La profesora lo recibió en la entrada. Era la profesora Diane Chen, una mujer de unos 50 años, mirada aguda y presencia segura. Josh, muchas gracias por venir, dijo. Mis estudiantes están muy emocionados de conocerte. No estoy seguro de poder contarles algo que no sepan ya, respondió Josh. Te sorprenderías, contestó ella. La mayoría de mis alumnos han pasado toda su vida en aulas. Han estudiado teoría, han leído jurisprudencia, pero nunca han conocido a alguien que realmente haya vivido un fallo sistémico y haya hecho algo al respecto. Lo llevó a un aula. 30 estudiantes estaban sentados en filas escalonadas. Todos se giraron cuando Josh entró. Este es Josh, anunció la profesora Chen. El semestre pasado descubrió a una víctima de asesinato de hace 15 años. Y cuando la policía desestimó sus preocupaciones, realizó su propia investigación que finalmente llevó a la condena del asesino. Josh, el aula es tuya. Josh se puso al frente. 30 estudiantes de derecho lo miraban con expectación. Contó la historia, el sofá, el hallazgo, el escepticismo de la policía, la investigación, la confrontación, la condena. Cuando terminó, decenas de manos se alzaron. Una estudiante en la primera fila fue la primera en hablar. ¿Por qué no contrataste un abogado? Si la policía pensaba que estabas involucrado, no habría sido lo más inteligente. No podía permitírmelo, respondió Josh. Soy un estudiante universitario que trabaja medio tiempo en la biblioteca. Apenas podía pagar el alquiler. Otro estudiante intervino. Pero podrías haber solicitado un defensor público. Los defensores públicos son para personas acusadas de un delito, explicó Josh. Yo no estaba acusado. Solo era una persona de interés. No hay ayuda legal gratuita para eso. La profesora Chen asintió. Esa es una distinción importante. Josh, ¿puedes explicar por qué sentiste la necesidad de investigar por tu cuenta, a pesar de los riesgos? Josh lo pensó. Porque nadie más iba a hacerlo. La policía tenía su narrativa: Mark era un ladrón que huyó. Cerraron el caso hace 15 años. Cuando lo encontré, su primera reacción no fue investigar quién lo mató, sino si yo estaba involucrado. Si no hubiera seguido presionando, Curlin seguiría libre. Una estudiante del fondo levantó la mano.
pero casi te matan. Valió la pena. Los padres de Mark pasaron 15 años creyendo que su hijo era un criminal, respondió Josh. Valió la pena darles la verdad. Sí lo creo. Las preguntas continuaron durante 1 hora sobre pruebas sobre procedimientos policiales, sobre el sistema legal, sobre la ética de hacer una investigación personal. Josh respondió lo mejor que pudo. No era abogado ni experto. Solo era alguien que hizo lo que había que hacer. Cuando terminó la clase, los estudiantes se acercaron para darle las gracias, estrecharle la mano y decirle que querían trabajar en casos de condenas injustas, que su historia los había inspirado. Josh se sintió incómodo con los elogios. No había hecho nada especial, solo se preocupó cuando nadie más lo hizo. La profesora Chen lo acompañó afuera. Gracias, otra vez dijo. Fue exactamente lo que mis estudiantes necesitaban oír. No estoy seguro de haberles dicho nada útil, contestó Josh. Les dijiste que el sistema no siempre funciona, replicó ella. Que a veces la justicia necesita que la gente común dé un paso al frente. Esa es la lección más importante que aprenderán en la facultad. Le entregó un sobre. Esto es un honorario por tu tiempo. Josh miró dentro $500. No puedo aceptarlo. Sí puedes, insistió ella. Dedicaste tiempo, compartiste una experiencia traumática. Eso merece compensación. Josh guardó el sobre en el bolsillo. Gracias. Tomó el tren de regreso al campus. Durante el trayecto pensó en los estudiantes de Derecho. Eran inteligentes, motivados. Querían ayudar a la gente. Quizás algunos lo lograrían. Quizás algunos se convertirían en defensores públicos, o trabajarían en proyectos de inocencia, o lucharían por los que no podían luchar por sí mismos. Tal vez la historia de Mark serviría para algo bueno. Cuando Josh volvió al campus, ya era de noche. Fue al comedor. Ben estaba allí con algunos amigos. ¿Cómo te fue?, preguntó Ben. Bien, dijo Josh. Los estudiantes hicieron muchas preguntas. ¿Te pagaron? Sí. 500. Ben silbó. Nada mal. La cena corre por tu cuenta. Josh rió. Seguro la cena corre por mi cuenta. Comieron pizza y hablaron de clases y exámenes. Cosas normales de universidad. Por primera vez desde que encontró a Mark, Josh sintió que su vida volvía a ser suya. La investigación había terminado. El juicio había terminado. Curlin estaba en prisión. El nombre de Mark estaba limpio. Se había hecho justicia. Y Josh finalmente podía seguir adelante. Pero nunca olvidaría a Mark, ni su cuaderno, ni la última entrada 31 de octubre. Curlin viene por el alquiler. $2,000. 4:00 de la tarde. Aún no arregla la fuga. No dejes que lo olvide. Josh no lo olvidó. Y gracias a eso Mark obtuvo justicia. Eso fue suficiente.